Shalom, shalom, amadas y amados. En esta tarde vamos a analizar un poquito, a reflexionar sobre la parasha número 12, Vayehi, que tiene una gematría de 34. Y el número 12 sabemos que representa gobierno o autoridad. También se refiere a las 12 tribus de Israel que en estos momentos, en esta parasha, conforman el pueblo de Israel. Abacados, te damos gracias porque nos permites compartir y deleitarnos en tu bendita palabra. Permite que todo sea de edificación para todos y cada uno de nosotros que anhelamos crecer juntos en el conocimiento de ti y servirte por siempre y para siempre. Toda rabá en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Amén, amén, amén. Pues bien, Vayehi quiere decir y vivió. Vivió Jacob, Israel, en la tierra de Egipto, cuando Joseph lo mandó traer 34 años. Vamos primeramente que nada a dar las citas de esta maravillosa parashá que está en Bereshit número 40, capítulo o pasuk 47, versos 28 al pasuk 50, 26. La Haftarah está en Melahim Aleph, del 2:1 al 12. Y el Brida Hadasha o Nuevo Pacto se encuentra en Mordejai 15:6 al 16:8. Bueno, pues entonces esta hermosa parasha empieza con que mandan llamar a Joseph porque el tiempo de Israel se acaba y quiere hablar con él. Entonces Joseph va a ver a su padre y cuando le avisan a Jacob que Joseph se encuentra ahí para visitarlo, Jacob recupera fuerzas, se sienta y recibe a su hijo. Recibe a su hijo con gran gozo, porque realmente la vida de Jacob en su plenitud fue cuando vivió al lado de Joseph. Decíamos que la gematría de esta parashá es 34. 4 y 3, 7, el número perfecto, pero también 34 equivale a la suma de 17 más 17. 17 años en que Jacob cuidó de su hijo Joseph, estando ahí en Canaán, cuando Joseph pues iba a vigilar a los hermanos y le traía las noticias a su padre. Después de que los hermanos lo vendieron, lo arrojaron al pozo, lo vendieron y llegó a Egipto, ya sabemos todo lo que aconteció. Y cuando Joseph manda a traer, se presenta a los hermanos, los perdona y manda a traer a su padre y a todo el pueblo ahí a Misraim para que por el consentimiento de Faraón los deja vivir en la tierra de Gosén. También Jacob vive ahí otros 17 años. Lo que siempre conocemos dentro de la Torah, que Elohim siempre compensa medida por medida. Si durante 17 años Jacob cuidó a Joseph, ahora Joseph durante 17 años se encargó de ver por su padre, por sus hermanos, mantenerlos en seguridad ahí en Egipto. Entonces, cuando Joseph se presenta delante de Jacob, Jacob le dice que quiere que si ha encontrado gracia, si lo ama, quiere pedirle un favor, que ponga su mano debajo de su muslo y le jure que por favor, cuando él muera, no permita que sea enterrado ahí en Misraim. Y Joseph accede, Joseph le dice que sí. Nosotros sabemos que cuando se habla de poner la mano bajo el muslo de un varón, es que el juramento es tan grande que se jura por la señal del pacto, que es la circuncisión. Entonces Joseph jura a su padre que ahí
va a cumplir él esa promesa y cuando muera no lo va a enterrar en Egipto. ¿Por qué esa preocupación de Jacob de no ser enterrado en Egipto? Hay varias razones. Entre las primeras está, bueno, entre las cuales las principales está que justamente Egipto no es la tierra prometida, no es Israel. Y Jacob y todas las tribus pertenecían a Israel. Otra razón es de que no quería ser enterrado ahí por no ser objeto de idolatría, ya que los misraimitas, a través de todo el beneficio que recibieron por parte de Joseph, pues la verdad se habían encariñado bastante o estaban agradecidos por Joseph y su familia, sobre todo, pues por el amor de Joseph hacia su padre. Ellos también amaban a Jacob y no quería que por ningún motivo ni los egipcios ni el pueblo, la descendencia de Israel, fueran a promover idolatría por causa de tener sepultado a Jacob ahí en Misraín. Otra razón era de que Jacob sabía por la promesa y por la profecía que se le dio cuando supo que su pueblo iba a estar esclavizado durante 400 años ahí en Egipto, también sabía que iba a llegar el libertador, para sacarlos a través del Yamsuf y llevarlos al desierto en libertad, de tal manera que iban a regresar a la tierra de Canaán. Y de esa forma, Jacob quiso evitar que su descendencia pudiera descender a Misraim para ir a visitar su tumba. ¿Sí? Recordemos que cuando se va a Misraim se desciende, cuando se va a Israel se sube. Y pues la otra razón muy fuerte es de que Jacob quería que su cuerpo permaneciera enterrado en la cueva de sus antepasados, la cueva de Macpela, en la tierra de Canaán, y esperar ahí la resurrección de los muertos, después de la venida de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Entonces, cuando Jacob recibió la promesa de Joseph de que no lo enterraría ahí en Misraim, la escritura dice que se recostó sobre la cabecera de su cama y descansó. Y aquí cabe aclarar algo muy importante de esta parashá. Esta parashá es totalmente profética y anuncia los tiempos finales. De tal manera que nosotros sabemos por la palabra que cuando venga Mashiach, cuando la agonía de Israel se acerca, cuando pasan los peores momentos el pueblo de Israel, y cuando aparezca Mashiach, él podrá descansar, así como Israel o Jacob descansó en la cabecera de su cama, por ese reposo que le daba la presencia de su Hijo amado. Y en nuestros tiempos, para los tiempos finales, cuando venga Yeshua, Israel descansará porque Yeshua peleará por él y lo hará prevalecer. Bien, entonces se retira Joseph, pasan unos días, se dice alrededor de 7 días, cuando le vuelven a avisar de que su papá está muy enfermo. Entonces Joseph toma a sus 2 hijos y va a ver a Jacob, que está agonizando. Cuando entra Jacob, la palabra nos dice que sus ojos ya estaban muy entenebrecidos o enceguecidos por la edad. No podía ver bien. Entonces, le dijo que pasara y, no obstante no ver bien, sabía perfectamente quiénes estaban con Joseph, porque pues durante 17 años sabemos que los hijos de Joseph los tuvo antes de que Jacob llegara a Misraim, y él los conocía perfectamente, de tal manera que cuando se acerca,
Obvio que a pesar de su mala visión, los pudo reconocer, pero se dice que en esos momentos le vino una visión y entonces le pregunta a Joseph, perdón, ¿quiénes son estos? Y Joseph le contesta que son los hijos que Adonai Elohim le dio ahí en Misraim. Jacob ya lo sabía, pero al preguntar quiénes son estos, la palabra nos lleva a hacer hincapié en lo que en Yesayá y en lo que el libro de Revelación dice, cuando al final de los tiempos el pueblo de Israel que salió de la tribulación se presenta ahí en Israel, en la venida de Yeshua Mashiach, y preguntan, ¿quiénes son estos? ¿Sí? Los que han vestido sus ropas blancas y lavándolas en la sangre de Mashiach. Entonces, esta pregunta de Jacob a Joseph hace alusión proféticamente a esta cita. Pero también los estudiosos dicen que como Jacob iba a bendecir a Joseph y a sus hijos, él quiso estar seguro realmente de que la bendición la daba a los hijos de Joseph, porque en esos momentos recordó el engaño con el cual le arrebató la bendición a su padre Yitzhak, bendición de la primogenitura que le correspondía a Esaf. De tal manera que se dice en los Midrashim y algunas versiones de la Torah que Joseph tuvo que presentar un acta de matrimonio o algo por el estilo en el que aseguraba que eran hijos legítimos de él y de Asenat. Una vez convencido de esto, Jacob le pidió a Joseph que los acercara a sus rodillas. Los colocó ahí y Joseph oró, los bendijo. Joseph retiró a los niños entre las rodillas de Jacob y se postró en tierra venerando o respetando a su padre. Se levantó y nuevamente acercó a los muchachos, porque ya tenían más de 25 años, los acercó a Jacob para recibir la bendición, pero Jacob puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín y la izquierda sobre la cabeza de Menashe, cosa que le molestó un poco a Joseph y quitó las manos de su padre y les dijo que no era así porque Menashe era el primogénito. Jacob le dijo, lo sé, pero es así como se tienen que bendecir. De tal manera que aquí vemos que la primogenitura vale más cuando se gana por derecho profético que por el derecho de nacimiento. Entonces, Jacob, Israel, bendice a Efraín y a Manashe y le dice a Joseph que a Manashe lo hará un gran pueblo, pero que Efraín será multitud de naciones, lo que en hebreo se le llama Melo Hagoyim. Y cuando esa multitud de naciones lleguen al conocimiento de Mashiach Yeshua, es cuando Mashiach Yeshua vendrá por segunda vez. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que la tribu de Manashe realmente se realizó esa promesa de la bendición de Jacob sobre él, porque cuando se hace el último censo en el desierto, después de aquel episodio de Shinri con Colby, que profanaron el Migdash, cuando pecaron los israelitas con las midianitas, cuando se hace ese censo para entrar a la tierra prometida, se ve que la tribu de Manashe realmente fue la que más se multiplicó, se aumentó en un 60% su población, mientras que la de Judá aumentó un 51%, y la de Simeón, que fue justamente de esa tribu,
el origen de Zimri, en ellos sí descendió muchísimo su población. Sí, creo que en más de un 50, alrededor de un 30-50%. Entonces, proféticamente, Jacob estaba anunciando esta situación porque en esos momentos le vino la revelación de todo lo que iba a suceder. Y pues cayó y nada más bendijo a Efraín y a Manashe. Entonces mandaron llamar también a todos los hermanos porque Jacob estaba pues a punto de morir. Cuando los hermanos llegaron también a todos y cada uno de ellos les dio una bendición que tiene que ver con la misión que iban a desempeñar cada uno de ellos dentro de su tribu. Su misión, su propósito, su carácter, sí, también tenía que ver con el carácter y con la situación histórica que iban a vivir. Esos tres aspectos comprendían cada una de las bendiciones que Jacob dio a cada uno de sus hijos. Sí, a Rubén, pues al decirle que era la fuente de su vigor, su primogénito, que era obstinado, y que sin embargo no lo bendecía con la primogenitura a él por haber profanado el hecho de su padre, cuando vimos que pues tuvo relación con Bila, la esposa de Jacob. Después a Simeón y a Levi los bendice también, pero hace hincapié en que maldice su ira y su furor, porque con ello se recuerda la matanza que hicieron ahí con el pueblo de Siquem, cuando la violación de Dina. Y es por eso que estas dos tribus, la de Simeón y de Levi, como ya habíamos mencionado, no tiene heredad en la tierra prometida, porque Jacob dijo que los dispersaría tanto a Rubén como a Simeón. Y a Levi, pues también no tiene heredad en la tierra prometida, sino se le asignan 48 ciudades ahí para refugiarse todas, vivir todos los levitas ahí, y pues sabíamos que después, como la primogenitura recayó en ellos, la que una recayó en ellos, pues tenían que presentarse a ministrar en el Migdash, pero viviendo pues con las demás tribus en 48 distintas ciudades, mientras que Simeón vivió con la tribu de Rubén, y Rubén fue, la tribu de Rubén, al ser esparcida, fue fundador de lo que es el país de Francia, donde podemos ver que pues en Francia el carácter pues básico de los franceses tienen que ver mucho con las actitudes, las emociones que manejó Rubén. A Yehuda le dio una bendición también muy grande. Creo que en ella hay 51 palabras, en que lo bendice y lo asemeja a cachorro de león, a leona dormida, pero la promesa es de que nunca se retirará de la tribu de Yehuda el cetro y la vara hasta que venga Shiloh, o sea, hasta que venga Yeshua HaMashiach. Mientras tanto, el reinado, el gobierno, por eso la parasha tiene el número 12, que significa gobierno, autoridad, ¿sí? Por la autoridad que se le da a Yehuda para gobernar el pueblo de Israel. A los demás hermanos también se les bendice de manera muy especial. Y, por ejemplo, a Isahar le dice que es un asno que reposa sobre los apriscos. De Isahar levanta 200 líderes que participan en la toma de la tierra prometida, colabora con todos los guerreros que van a apoyar a Yehoshua al tomar la tierra prometida. Pero ¿por qué se le llama o lo asemeja a un asno? Porque justamente sabemos que Isahar es el estudioso de la Torah, que siempre está
en las tiendas estudiando y compartiendo Torah. Por lo tanto, también como el asno lleva sobre sus hombros la carga del pueblo de Israel para poderle instruir sobre la Torah. Y Zebulún le promete que él habitará cerca del mar, sus embarcaciones irán a lugares, se extenderá hasta regiones lejanas y todo. Y sabemos que Zebulún es justamente el hermano que tras el comercio aporta todo lo que es la economía para que Isahar, el hermano, pueda estudiar Torah sin tener que trabajar, sin tener que, pues, que hacer un trabajo remunerativo para asegurar su subsistencia. Agad le da la promesa de que pues su tribu formará tropas guerreras que también van al frente en la toma de la tierra prometida. Asher asegura que en su tierra producirá alimento, mucho alimento para el pueblo de Israel. A Neftalí, que es en esa tribu, se producirían muchas palabras de bendición y su tierra sería fructífera, su tierra produciría mucho fruto. Sabemos que Neftalí comparte la raíz de la palabra tefilá, por lo tanto nosotros entendemos que las palabras que produjo la tribu de Neftalí era justamente porque eran una tribu dedicada a la oración y al buen comportamiento, de tal manera que el lugar en que habitaron pues se dio el fruto, no tanto el fruto físico, sino el fruto del espíritu, del Ruach HaKodesh. Después quien falta, Adán le da la bendición le dice que es como víbora ponzoñosa, otra vez vuelve a asimilarla, a asemejarse, a hacer la semejanza con un animal que es la víbora, que muerde los talones de los caballos, o sea, de sus enemigos, porque el juicio está a cargo de la tribu de Dan. Él juzgará a los pueblos. Después viene también la bendición para Joseph, que es la más grande. En la bendición de Joseph resalta la belleza de Joseph, cómo las mujeres enloquecían ante su presencia, cómo él pudo librar tantas luchas, tantos enfrentamientos y salió vencedor. Y ahí es cuando Jacob hace la corrección de las palabras que dijo cuando se presentó ante Faraón, que decía que sus años de peregrinar en la tierra eran 130, pocos y malos. Aquí hace la corrección, porque entonces dijo que las bendiciones que Jacob había tenido, sus antepasados, Abraham, Isaac, las bendiciones de Jacob las habían sobrepasado a todos sus antepasados y que esas bendiciones también estarían sobre Joseph, cuyo nombre significa añadir, y a través de Joseph se añadiría mucho pueblo, porque justamente Jacob o Israel, al bendecir a Efraín y a Manasés, lo hizo adoptándolos como hijos suyos, diciéndole a Joseph que el resto de hijos que tuviera le pertenecían a Joseph, pero que Efraín y Manasés iban a pertenecerle a Jacob como sus hijos, así como era Rubén, Simeón, Leví y Judá. ¿Por qué? Porque Jacob recordó en esos momentos la promesa que el Eterno le dio, que su descendencia sería como la arena del mar. De tal manera que dice, pues si nada más tenía a sus hijos Joseph y Benjamín, pues de dónde iba a salir tanta descendencia. Pensó que necesitaba más hijos y por eso adoptó a los hijos de Joseph y los bendijo, para que de esa manera, pues hasta la fecha nosotros podemos ver que esa profecía, que esa bendición es real, porque la tribu de Manasés y la de Efraín, que somos nosotros, las 10 tribus perdidas de Israel, pues hemos aumentado bastante, ¿sí?
Y la bendición que da a Benjamín también le dice que es lobo que reparte los despojos. Benjamín se le da por heredad la tierra de Shechem, en donde posteriormente es sepultado Joseph, y es la tierra en donde se erigen los dos Miktashim que se destruyeron. Por eso se hablaba en la parasha anterior de que Joseph lloró sobre los cuellos de Benjamín, haciendo alusión que esos cuellos representaban o se referían a los dos Mikdash que fueron construidos ahí en Shechem, en la tierra prometida en Canaán. Y bueno, nosotros podemos ver que en la escritura muchas veces se emplea el nombre de animales para relacionarnos con algunas características del ser humano, en este caso de los hijos de Israel, como fue Isahar, como fue Dan, como fue Benjamín. Pero nosotros sabemos que las características en los seres vivos pueden ser positivas o negativas. Obviamente aquí en las bendiciones que Jacob dio a sus hijos eran características 100% positivas, ¿sí? Como el asno, que es el que soporta la carga, el que es trabajador, el que ayuda en todo, ¿sí? La serpiente venenosa que representaba a Adán, pues obviamente era aquella astuta que con esa astucia podía destruir a sus enemigos. Y en el caso de Benjamín, lobo rapaz, obviamente pues está ahí en la tierra de Judá, de Israel junto con Judá, y son nuestros hermanos que están luchando arduamente y que han luchado a través de todas las agresiones que el pueblo de Israel ha sufrido. Y bueno, una vez que Jacob, Israel, bendice a todos sus hijos, dicen los comentaristas que les hace una pregunta. No, antes de hacer la pregunta, él piensa, ¿no? Tiene cierta malestar, cierta inquietud al ver a todos sus hijos y les hace una pregunta. Les dice que ahora qué, que ellos en qué creen o qué van a hacer, y ellos le contestan que ellos creen en el Elohim de Jacob, en el Elohim de Israel. Y es ahí donde se establece el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu. Las 12 tribus, los 12 hermanos, reconocieron que Adonai Elohim, el Adonai de Jacob, de Abraham, de Isaac, era uno, y lo confesaron como su Elohim, de tal manera que la preocupación que tenía Jacob al pensar que quizás sus hijos pudieran creer en otra deidad estando ahí en Misraim, pues esa inquietud desapareció al ver que confesaron su emuná en el Elohim al que él adoraba, y entonces en voz baja pronunció las siguientes palabras del Shema: Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Baed. Por eso es que cuando nosotros recitamos el Shema en sus versos iniciales, pues lo declaramos así: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y cuando decimos Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed, lo hacemos casi como un susurro. Y fue ahí donde se establece realmente el pueblo de Israel, donde realmente está la Keilah, ¿sí? Los representantes, no la iglesia, porque la iglesia no, esa palabra no cabe dentro del pueblo hebreo, es una Keilah, una congregación, una reunión de creyentes, ¿sí? Que no necesita paredes físicas para estar ahí, sino simplemente en Ejad. Y aquí cuando hablamos de Ejad, vamos a ver por qué las controversias de esta parashá, en la que muchas veces se le llama a Jacob, y de repente otros versos, otros pasuquín, lo nombran como Israel. Decíamos que esta es una
una parashá totalmente profética que anuncia proféticamente todo lo que va a suceder en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque Joseph es la sombra profética de Yeshua HaMashiach. Y sabemos que los personajes más importantes en el plan de redención son Joseph, que anuncia a Yeshua HaMashiach, y es Yehuda, a través del cual se establece el gobierno de Israel y al cual pertenece Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, el cetro, como decía, y la vara de autoridad nunca se separará de la tribu de Yehuda. Bien, entonces, ¿por qué se llama a veces Jacob? Porque a veces se le dice Israel. Jacob es el nombre del hombre, el nombre del alma que habita en el cuerpo de Jacob, esa conciencia natural. Mientras que Israel ya es una conciencia netamente espiritual, una conciencia que únicamente se va a alcanzar cuando se está en Ejad, en Shalom y en Kedosha. De tal manera que con todo lo que vivió Jacob, esforzándose, luchando con el Malach, reconciliándose con Esab, velando por su pueblo y siendo el padre de esas 12 tribus y siempre manteniéndolos en esa unidad, dándoles enseñanza a Joseph, que se mantuvo siempre en esa Kedoshá, que hizo que lo protegiera de todas las vicisitudes que enfrentó. Es que entonces por eso se le dio el nombre de Israel, ¿sí? Porque iba a representar esa conciencia del pueblo de Israel, en el que ante todo tiene que haber esos tres aspectos: unidad, shalom y kedosha. Porque cuando todo el pueblo está unido, cuando todos confiesen que Yeshua es Adonai, pues sabemos que Él va a venir. Va a venir, y los que resistieron, pues no les va a quedar más remedio que doblar su rodilla y reconocer que sí, que realmente Yeshua HaMashiach es Adonai. Y ya nada más por último vamos a mencionar respecto hasta este punto, lo que estamos viendo hasta aquí, es que se menciona 2 veces el hecho de que Jacob reposa en su cama. La primera, cuando Joseph va a verlo y dice que su cabeza se recostó sobre la cama. Cuando bendice a sus hijos, a Efraín y a Manasé, y están los hijos restantes ahí presentes para recibir la bendición y confiesan su identidad, dice la Torah que Jacob apoya su cabeza sobre su bastón, adora a Adonai y exhala. Sí, en esos momentos muere Jacob. Algunas versiones dicen que no, que es la cama sobre la que se inclinó, no, que es el bastón. Y sin embargo, las dos son verdaderas según los sabios, los jajamín, y según el libro de Yashar. Cuando reposa en la cama, ya dijimos que fue al ver a Joseph, así como en los últimos tiempos, al ver a Mesías, Israel descansará. Y cuando Israel adora sobre su bastón y exalta su último aliento, es porque ese bastón se lo va a entregar a Joseph. Ese bastón es un bastón, se habla del libro de Yazar, que es un bastón de zafiro que perteneció a Adán y pasó de generación en generación hasta que Jacob se lo da a Joseph. Bueno, ¿qué pasa con este bastón? Sabemos que se queda ahí con Joseph en Misraim. Y cuando el pueblo sale libre, no sé si en algún momento no lo menciona la palabra, no
no se ha mencionado, o al menos no lo sé yo si los Midrashim lo mencionan, pero al parecer quedó olvidado ahí en Misraim. Y fue justamente Yitro, cuando se presenta como consejero de Faraón, del Faraón que se olvida de todo lo que Joseph hizo y que aborrece al pueblo de Israel. Yitro toma ese bastón y cuando no está de acuerdo con la orden de Faraón de lanzar a los niños recién nacidos al Nilo, sabemos que huye hacia Midian y ahí él sigue su vida siendo pues un Cohen pues idólatra, pero ahí en Midian, un sacerdote. Y ese bastón, después cuando veamos que llegamos ahí, vamos a continuar la historia acerca de ese bastón, pero ese bastón lo conserva entonces Yitro ahí en Midian. Y ese bastón pues representa la autoridad del cetro del pueblo de Israel y estuvo presente desde la creación. Perteneció a Adán. Y bueno, ya después de que Jacob muere, va Joseph ante Faraón y le dice que necesita enterrar a su padre en Canaán porque le hizo jurar que lo llevaría allá, que no lo sepultaría en Egipto. Entonces el Faraón acepta, pero antes de esto, Joseph da la orden para que embalsamen el cadáver de Jacob y este procedimiento dura 40 yamín. 40 yamín en los cuales es un procedimiento un poco complicado, pero hay que hacer un lavado exhaustivo, extrayendo todos los líquidos corporales, la sangre y todo lo que está ahí almacenado en el cuerpo del ser humano como toxinas y demás, todos desechos y demás. Y tiene que ser lavado pues con sustancias preparadas, obviamente con agua, pero con algunas sustancias más para lograr que todo lo que contamina el cuerpo, la carne y que puede en un momento dado llevar la putrefacción, pueda ser eliminado. Este proceso dura entonces 40 días. Y tras la muerte de Jacob se dice que el pueblo de Egipto lo lloran durante 70 días. Se dice que esto hace alusión al luto de las 70 naciones. Joseph pues guarda el luto durante 7 días por sus múltiples ocupaciones que tiene ahí en Misraim. Y cuando llega el momento de que hay que llevar a sepultar a Jacob a la tierra prometida, a la cueva de Macpela, el faraón da la orden de que lleven carruajes, de que todo su ejército, todos sus ancianos acompañen a Joseph, todo el pueblo de Israel acompaña a las tribus de Israel, acompañan a Joseph, únicamente se quedan los animales y los niños. Y es una caravana muy, muy grande que van con Joseph para sepultar en la cueva de Macpela a, a Israel. Eh, Hay ciertos comentarios de algunos midrashim que no vamos a comentar aquí con detalle porque, pues como sabemos, el midrash, pues habla de lo que es la Torah oral. Son comentarios que como no nos los menciona la palabra, no sabemos si son verdad o son mentiras, pero se dice que al llegar a la cueva se presentó una contienda con esa que reclamaba el derecho de ese lugar, que no podían sepultar ahí a Jacob porque el primogénito era él. Entonces, según el Midrash, tras varias pues palabras que se pusieron ahí a protestar por la actitud de esa, pues se habla ahí de un nieto o bisnieto de Jacob, sordomudo, y al no enterarse de lo que estaba sucediendo y al ver que Sab únicamente estaba impidiendo la sepultura de Jacob, desenvainó su espada y lo mató cortándole la cabeza.
No sabemos si esto es verdad, si fue así, si no fue así, pero la explicación que dan estas personas es de que ahí se cumple lo que Rivka dijo cuando Jacob tuvo que salir de su casa para ir hacia con Labán, y cuando lo amenazó Esaf de matarlo cuando muriera su padre. Entonces, Rivka contestó en esos momentos: ¿no es posible? ¿O acaso perderé yo a mis dos hijos el mismo día? Entonces, esta explicación la dan esos historiadores que dicen que ese día se sepultó a Jacob ahí junto con la cabeza de Esaf, pero Esaf no ocupó el lugar que quedaba ahí en la cueva de Macpela, porque era para Jacob al lado de su esposa Lía. Después de esto, regresan a Misraim y los hermanos de Joseph empiezan a preguntarse qué va a suceder ahora que Jacob ya no está. Temen de que Joseph vaya a tomar venganza, que en realidad no los haya perdonado por todo el mal que le hicieron. Entonces mandan un mensaje a Joseph diciéndole que su padre antes de morir pidió que los perdonara. Joseph se presenta ante ellos llorando, los abraza y les dice que no teman nada, que realmente pues recuerden lo que las palabras que les dijo cuando se reveló ante ellos, que ellos pues habían hecho algo, pero que en realidad quien había movido todo era la mano del Eterno con el propósito de llevarlos ahí y salvarlos de la hambruna. De tal manera que en estos momentos Joseph también aprovecha para pedirle a los hermanos que por ningún motivo dejen sus huesos ahí cuando salgan de Misraim. Él tenía plena emuna de que la profecía se cumpliría y de que un día su pueblo iba a salir libre de Egipto y que era necesario que llevaran con ellos sus huesos. Así es que cuando se llega a la hora de la muerte de Joseph, que vivió 110 años, pues los hermanos también le despiden de él, y ante Faraón y todos también se gestiona el hecho de que embalsamen su cuerpo y lo depositen en una provisional, en un provisional entierro, mientras llega el tiempo de que las tribus salgan libres de Egipto y puedan llevar los huesos con ellos, huesos que después al llegar a la tierra prometida sabemos que se encuentran sepultados justamente en Sejem, y que año con año el pueblo de Israel va a rendir honores ahí a su sepultura, mientras el pueblo palestino, sabiendo esto, se dice que un día antes de que el pueblo de Israel se presente ahí para orar y para conmemorar la muerte de Joseph, se dice que van y tiran basura, ensucian, incluso defecan ahí y demás. Y desde hace tiempo se dice que ya los israelitas tomaron en cuenta todo esto para custodiar la sepultura y evitar que se profanara de esa manera por parte del pueblo palestino. Y bueno, creo que todo esto llega a su fin, esta parashá, esta última parashá. La palabra, ya nada más para tener nuestras palabras en el vocabulario hebreo, la palabra para cama es mitá, en hebreo la palabra para bastón es mate, por eso es que se confunde mucho y había esa pues confusión en algunas versiones de que no era cama, era bastón, que no era bastón, que era la cama, pero nosotros sabemos ahora que fueron las dos cosas, ¿sí? Y bueno, entonces, tras terminar el estudio de este hermoso libro de Bereshit, ¿qué es lo que decimos? Hazak, Hazak, Benit Haset. Esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. Y sabemos que para la próxima semana, primeramente el Eterno, iniciaremos la lectura del segundo libro del Humash, de la Torá,
que es el libro de Éxodo, donde continuamos con la historia del pueblo hebreo en Misraín hasta su libertad. Amado Rey, te damos gracias en estos momentos por el privilegio que nos has dado de compartir tu bendita palabra. Y te pedimos, Padre, revélanos de más a más y sobre todo haznos entender perfectamente esta parasha, porque anuncia proféticamente los tiempos en que estamos viviendo, de tal manera que nosotros debemos de permanecer así como lo aprendimos en Ejad, en Shalom y en Kedoshá, para poder ser dignos de conformar ese pueblo amado de Israel, tu pueblo por el cual tú vienes, amado Yeshua HaMashiach. Te damos gracias, Padre eterno, en el nombre poderoso de Mashiach Yeshua. Amén. Amén. Ve amén.